El sol se hundía lentamente bajo el horizonte, pintando de rojo sangre el cielo de la pequeña ciudad mexicana de San Jerónimo. La sofocante tarde de verano envolvía las calles, convirtiendo el aire en una espesa bruma que dificultaba la respiración. Marisol Velázquez estaba junto a su marido, Rogelio Ayala, a la entrada de su nuevo taller de repuestos. La gran cinta roja ya se había cortado y la modesta multitud de invitados, en su mayoría clientes potenciales y empresarios locales de la vecina ciudad de Santa Cruz, se disipaba lentamente tras la ceremonia de inauguración. Marisol miró el rótulo de Ayala Auto Parts y sintió un ligero cosquilleo de orgullo. Después de tantos años de lucha, de ahorrar cada peso, de renunciar a las vacaciones y a la ropa nueva, por fin habían dado un paso hacia una vida mejor. La tienda era pequeña, apretujada entre una lavandería y una tienda de comestibles en una de las calles principales de Santa Cruz, pero para Rogelio era el primer paso hacia la realización de sus ambiciones. ¿Está satisfecho?, preguntó Marisol, ajustándose su modesto vestido negro, con el que se sentía un poco fuera de lugar entre los lustrosos hombres de negocios. Rogelio, de pie junto a ella con su único traje bueno, comprado especialmente para la ocasión, sonrió. Su mirada se dirigía a algún lugar en la distancia, como si ya hubiera visto algo más grande que esta pequeña tienda. «Esto no ha hecho más que empezar, Marie», respondió ajustándose automáticamente la corbata. «En un año, 2 como mucho, podremos mudarnos aquí. Santa Cruz tiene más oportunidades, mejores escuelas para los profesores. No tendrás que pasarte horas viajando a tu escuela de mala muerte». Marisol asintió, pero sintió un ligero pinchazo ante sus palabras. Adoraba su escuela de San Jerónimo. Adoraba a sus alumnos, los niños pobres para los que no solo era una maestra, sino a menudo el único adulto que realmente les escuchaba. Pero la felicidad de su marido era más importante. «Sé que harás todo lo posible para que así sea», dijo apretándole la mano. Rogelio no contestó. Su atención ya se había desviado hacia el hombre mayor que se dirigía a la salida. «Señor Montero», exclamó Rogelio dejando a Marisol y corriendo hacia el posible cliente. «Gracias por venir. No se olvide de nuestra oferta especial de la semana que viene». Marisol se quedó sola, observando cómo su marido charlaba con el desconocido con soltura, su postura repentinamente más erguida y sus gestos más seguros. No era el Rogelio que había conocido durante los últimos 15 años, el hombre que llegaba a casa agotado tras un turno de 12 horas en la fábrica, con la espalda empezando a encorvarse por el trabajo físico. Este Rogelio era diferente, más elegante, más ambicioso, más extraterrestre. Una ligera brisa trajo el olor de la lluvia que se avecinaba, y Marisol miró instintivamente al cielo. Unas nubes densas se cernían sobre las montañas y prometían una fuerte tormenta. Tenían que salir pronto si querían llegar a San Jerónimo antes de que empezara el aguacero. «Rogelio», dijo acercándose a su marido que estaba hablando con un grupo de hombres, «tenemos que irnos. Va a llover». Él la miró como si no se diera cuenta de su presencia y luego esbozó su nueva sonrisa de hombre de negocios. «Por supuesto, cariño. Dame 5 minutos más con los mayores». 5 minutos se convirtieron en 30, y cuando por fin subieron a su viejo Ford, las primeras gotas de lluvia ya tamborileaban sobre el techo del coche. Rogelio estaba muy animado y le brillaban los ojos de emoción cuando tomó la carretera principal que llevaba a San Jerónimo. «¿Has visto la cara de Humberto?», preguntó, golpeando el volante con alegría. «Pensaba que yo no podía hacerlo, y ahora quiere ser mi compañero». «¿Humberto?», preguntó Marisol, intentando recordar cuál de las muchas personas que había conocido hoy era Humberto. «Humberto Quintero», respondió Rogelio con impaciencia. «Ese hombre alto con el reloj de plata. Tiene una cadena de tiendas de electrodomésticos por todo el estado. Él puede abrirme las puertas adecuadas».
Marisol recordó vagamente al hombre alto de ojos fríos que se había limitado a asentir con la cabeza cuando Rogelio los había presentado. Había algo desagradable en su mirada, evaluadora y superficial. «Es maravilloso», dijo, intentando parecer entusiasmada. La carretera entre Santa Cruz y San Jerónimo serpenteaba entre las montañas, estrecha y peligrosa incluso con buen tiempo. Ahora, con el aguacero convirtiendo el asfalto en una cinta resbaladiza, cada curva era un reto. Marisol apretó con más fuerza el pomo de la puerta cuando el coche se acercó demasiado al borde del precipicio en una curva especialmente pronunciada. «Ten cuidado», murmuró. Rogelio se limitó a ignorar su preocupación. «Tengo que encontrar la manera de estar en la tienda todos los días», dijo, sumido en sus pensamientos. «Este camino me quita demasiado tiempo. Quizá podría alquilar una habitación en Santa Cruz, al menos un par de días a la semana». Marisol sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Quieres quedarte allí? ¿Sin mí?» «Solo unos días», dijo él lanzándole una rápida mirada. «Es práctico. No podrás dejar la escuela en mitad del curso, y yo tengo que vigilar el negocio. Además, ahora mismo no podemos permitirnos un alquiler doble. Todo el dinero está invertido en la tienda». Lo que decía tenía su lógica, pero Marisol seguía sintiéndose incómoda. En 15 años de matrimonio nunca habían estado separados más de un día. La idea de que Rogelio llevara una vida separada en otra ciudad le producía una extraña sensación de pérdida. Condujeron en silencio durante los minutos siguientes. Solo el sonido de la lluvia y el chirrido de los limpiaparabrisas rompían el silencio. De repente, Rogelio maldijo y golpeó el volante. «¿Qué ha pasado?», preguntó Marisol, sobresaltada. «Me olvidé la carpeta del contrato en casa de Humberto», dijo, frunciendo el ceño con fastidio. «Tengo que volver a por ella mañana por la mañana». «Pero mañana es domingo», le recordó Marisol. «Íbamos a visitar a mi madre». «Esto es más importante», le cortó Rogelio. «Tu madre no va a ninguna parte». Marisol permaneció en silencio, sintiendo un peso familiar que pesaba sobre sus hombros. Rogelio siempre había antepuesto sus prioridades a las de ella, pero antes le había parecido aceptable. Al fin y al cabo, él era quien ganaba más dinero, mientras que su modesto sueldo de maestra apenas le alcanzaba para comprar comida. Pero ahora, mientras la lluvia limpiaba la carretera delante de ellos y las montañas se alzaban como jueces silenciosos, sintió las primeras semillas de la duda. Llegaron a San Jerónimo pasada la medianoche. El pueblo, enclavado en un valle, estaba sumido en la oscuridad, con escasas luces parpadeando en las ventanas de las casas. Su pequeña casa, heredada por Marisol de su abuela, se alzaba en las afueras, rodeada por el pequeño jardín que ella había cuidado con cariño durante años. Cuando Rogelio apagó el motor, la lluvia ya había cesado, dejando tras de sí un aire fresco y húmedo, lleno de olor a tierra mojada. Marisol salió del coche y se quedó quieta un momento, aspirando el olor que siempre había asociado con su hogar. Rogelio pasó junto a ella, ajeno a la belleza del momento, y abrió la puerta de la casa. La luz que encendió rompió el hechizo de la noche y devolvió a Marisol a la realidad. Su casa era pequeña y modesta. 2 dormitorios, salón, cocina y baño, todo de estilo tradicional, con baldosas agrietadas en el suelo y cortinas descoloridas en las ventanas. Marisol siempre había soñado con reformarla, con hacerla más moderna, pero el dinero siempre se iba en algo más urgente. Ahora, con su tienda, Rogelio tenía nuevos sueños, y ella se preguntaba si incluían su antigua casa o solo una nueva vida en Santa Cruz. «Mañana saldré temprano», dijo Rogelio quitándose la chaqueta y colgándola en el respaldo de una silla. «No me esperes para comer». «¿Cuánto tiempo estarás fuera?», preguntó Marisol, quitándose sus únicos zapatos decentes que le habían hecho rosaduras en las ampollas durante el día. «No lo sé», respondió él,
evitando su mirada. Tengo una reunión con Humberto, luego tengo que comprobar los suministros, tal vez reunirme con algunos clientes potenciales más. Volveré a tiempo para la cena. Con estos pensamientos, Marisol se sumió finalmente en un sueño intranquilo, sin saber que su intuición era correcta, y que la apertura de la tienda era el comienzo no solo de un nuevo capítulo, sino del fin de todo lo que había conocido y amado. El Colegio San Jerónimo era un edificio de una sola planta de ladrillo rojo descolorido, rodeado por un patio polvoriento donde los niños jugaban durante el recreo. Marisol Velázquez llevaba 12 años enseñando aquí, y cada mañana, cuando cruzaba el umbral de su aula, sentía la misma emoción que el primer día. Este lunes por la mañana, 2 días después de la apertura de la tienda de Rogelio, entró en clase especialmente temprano. Necesitaba preparar su clase de historia, y extendió sobre su mesa los libros de texto y los materiales que había reunido para los niños. Viejas fotografías de antiguas ruinas aztecas, mapas de Mesoamérica, pequeñas reproducciones de códices aztecas. La escuela seguía vacía, solo la conserje, una anciana llamada Dolores, fregaba el suelo en el pasillo. «Buenos días, señora Velázquez», dijo Dolores, apartando los ojos del trapo húmedo. «Hoy llega temprano». «Buenos días, Dolores», respondió Marisol con una sonrisa. «Sí, quería prepararme para la clase. Hoy empezamos a estudiar a los aztecas». «Ah, los aztecas», asintió Dolores. «Mi abuela siempre decía que tenía sangre azteca en las venas». Soltó la risa ronca de un fumador, aunque probablemente solo intentaba parecer más interesante. Marisol sonrió, pero antes de que pudiera replicar, la puerta principal del instituto se abrió de golpe y Silvia Ortega, compañera y mejor amiga de Marisol, entró en el pasillo. Silvia era profesora de matemáticas en el instituto y tenía fama de estricta y exigente. Alta, de rasgos faciales afilados y pelo negro siempre impecablemente peinado, tenía un aspecto más severo y formal que Marisol, que prefería un estilo de vestir y unos modales más suaves. «Marí», exclamó Silvia al ver a su amiga. «Esperaba encontrarte antes de que empezaran las clases. Dime, ¿qué tal la inauguración?» Marisol invitó a su amiga a entrar en su clase y, cerrando la puerta, empezó a hablar de los acontecimientos del sábado, de la nueva tienda de Rogelio, de la gente que habían conocido. «Parece prometedor», dijo, terminando su relato. «Rogelio dice que si todo va bien, en 1 o 2 años podremos mudarnos a Santa Cruz». Silvia enarcó una ceja. «¿Y tú estás dispuesta a dejar la escuela? ¿Los niños que te adoran?» Marisol se encogió de hombros, sintiendo un familiar sentimiento de culpa. «También hay colegios en Santa Cruz», dijo sin mucha convicción, «y allí hay mejores oportunidades para Rogelio. Se merece una oportunidad». Silvia resopló, sin ocultar su escepticismo. «Merece una oportunidad», repitió. «¿Y tú, Marí, qué te mereces?» Marisol se sintió ligeramente irritada por el tono de su amiga. Silvia nunca había ocultado su opinión sobre Rogelio, pues lo consideraba un marido egoísta e insuficientemente atento. Pero no entendía toda la historia. No sabía lo que habían pasado juntos, cómo Rogelio había hecho horas extras en la fábrica para que Marisol pudiera terminar la carrera de magisterio, cómo la había apoyado cuando perdió a su primer y único hijo embarazada de 5 meses. «Merezco ver feliz a mi marido», dijo Marisol con más brusquedad de la que pretendía. «Y seré feliz en cualquier parte si él está a mi lado». Silvia suspiró y puso la mano en el hombro de su amiga. «Lo siento», dijo con más suavidad. «No quería disgustarte. Es que te echaré de menos si te vas». Marisol sintió que su irritación se evaporaba. Silvia era la única amiga de verdad que tenía en la ciudad. Desde la muerte de la madre de Marisol, 3 años atrás, había sido Silvia quien había estado a su lado, apoyándola en su dolor y ayudándola a encontrar el camino de vuelta a la vida.
Yo también te echaré de menos, admitió. Pero nos veremos. Santa Cruz no está al otro lado del mundo. No, solo a 1 hora por una carretera de muerte, dijo Silvia con una sonrisa irónica, refiriéndose a la peligrosa carretera de montaña que unía las dos ciudades. Pero lo entiendo, y espero de verdad que todo os salga bien a los dos. En ese momento sonó el timbre que indicaba el comienzo de la jornada escolar, y pronto el pasillo se llenó del ruido de las voces de los niños y el taconeo de los pies. ¿Nos vemos a la hora de comer?, preguntó Silvia dirigiéndose a la puerta. Claro, asintió Marisol, que ya estaba concentrada en la clase. El día transcurrió con la rutina habitual: clases, descansos, almuerzo con Silvia en la pequeña sala de profesores, donde comentaban las novedades y los cotilleos del colegio. Pero Marisol no dejaba de pensar en Rogelio. Anoche no había vuelto a casa, pues había enviado un mensaje diciendo que llegaba tarde con Humberto y que pasaría la noche en Santa Cruz. Era la primera vez que pasaban la noche separados desde que se habían casado, y Marisol había pasado una noche en vela dando vueltas en una cama vacía. Cuando por fin terminó la jornada escolar, Marisol no corrió a casa. Se quedó en clase revisando los cuadernos de sus alumnos y preparándose para mañana. La idea de volver a una casa vacía no le atraía y aplazó ese momento todo lo posible. Cuando por fin salió de la escuela, el sol ya se estaba poniendo, coloreando el cielo de naranja y rosa. Las calles de San Jerónimo estaban tranquilas, con solo unos pocos ancianos sentados en los bancos del pequeño parque frente a la iglesia, disfrutando del frío de la tarde. Marisol caminaba despacio, disfrutando de las vistas y los sonidos familiares de su ciudad. Pensó en lo que le había dicho Silvia. ¿Estaba realmente preparada para dejarlo todo atrás? ¿Su trabajo, sus alumnos, su casa? Pero antes de llegar a ninguna conclusión, sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el familiar sonido del claxon de un coche. Se dio la vuelta y vio el coche de Rogelio delante de ella. Bajó la ventanilla y la saludó con la mano. «Sube», le dijo. «Iba de camino a casa y te he visto». Marisol subió al coche, sintiendo una alegría inesperada por su presencia. A pesar de todas sus dudas y preocupaciones, lo echaba de menos. «¿Qué tal el día?», preguntó mientras se dirigían a casa. «Maravilloso», respondió Rogelio con los ojos brillantes de la misma emoción que el día del estreno. «Humberto me ha presentado a gente importante. Y ya tenemos nuestros primeros clientes. Clientes de verdad, Marie». Su entusiasmo era contagioso y Marisol sintió que se le levantaba el ánimo. «Es estupendo, Ro», dijo, usando un diminutivo que hacía mucho tiempo que no utilizaba. «Me alegro mucho por ti». Él le dirigió una mirada rápida, casi tierna, algo de sus primeros días juntos. «Esto es por los dos, Marie», dijo con más suavidad. «Todo lo que hago, lo hago por nosotros, para que tengamos un futuro mejor». Marisol asintió, sintiendo que sus dudas se disipaban. Al fin y al cabo, no era eso lo que siempre había querido. Que Rogelio encontrara su camino, su pasión. Y si eso requería algunos sacrificios por su parte, ¿no era eso parte del matrimonio, parte del amor? 6 meses pasaron como un día. La primavera ya había brotado al otro lado de la ventana, llenando San Jerónimo con los aromas de los árboles en flor y la frescura del aire de la montaña tras las lluvias nocturnas. Marisol estaba de pie frente al espejo de su dormitorio, probándose un vestido nuevo, azul oscuro con un pequeño estampado floral. Era el tercer vestido nuevo en los últimos 2 meses, un lujo inaceptable incluso hace 6 meses. Pasó las manos por la tela, saboreando su suavidad. El negocio de Rogelio iba viento en popa. La tienda de recambios de Santa Cruz atraía cada vez a más clientes, y por fin el dinero había dejado de ser un constante quebradero de cabeza. Rogelio había insistido en que Marisol actualizara su guardarropa, comprara nuevos electrodomésticos para la casa e incluso un nuevo televisor de pantalla grande que ocupaba el centro de su modesto salón. Marisol se giró de lado,
evaluando cómo le sentaba el vestido a su figura. A sus 37 años, seguía siendo delgada, aunque el tiempo había dejado sus huellas, finas arrugas en las comisuras de los ojos, algunas canas que se había pintado cuidadosamente. Rogelio apenas notó esos cambios, o al menos no dijo nada. De hecho, últimamente no hablaba mucho. Marisol suspiró y se quitó el vestido, colgándoselo cuidadosamente de los hombros. Hoy era un día raro. Rogelio había prometido volver pronto a casa. Todavía se quedaba a menudo en Santa Cruz, a veces varios días seguidos, alquilando una habitación a una viuda de Mendoza en las afueras de la ciudad. Era práctico, explicó, y Marisol aceptó, reprimiendo la vaga sensación de inquietud que le invadía cada vez que se marchaba. Se dirigió a la cocina, donde una olla de caldo para pozole, el plato favorito de Rogelio, ya estaba hirviendo a fuego lento. La casa se llenó de aromas de especias y carne de cerdo guisada. A Marisol le encantaba cocinar, la calmaba, le daba una sensación de control sobre al menos esta pequeña parte de la vida. Mientras cortaba aguacate para la guarnición, oyó el ruido de un coche que se acercaba. Su corazón se aceleró. Rogelio había vuelto pronto, como había prometido. Era una buena señal. Tal vez esta noche sería una buena noche, una de esas raras noches en las que hablarían como solían hacerlo, en las que él escucharía sus historias sobre el colegio, sobre los niños, sobre todas las pequeñas cosas que componían su vida. La puerta principal se cerró de golpe y, un momento después, Rogelio entró en la cocina con una caja grande. «¡Marí!», exclamó con una sonrisa que rejuveneció de inmediato su rostro, más parecido al del joven del que se había enamorado años atrás. «¡Mira lo que he traído!». Dejó la caja sobre la mesa y la abrió. Dentro había un microondas nuevo, brillante y moderno. «El viejo se caía a pedazos», dijo Rogelio, señalando con orgullo la compra. «Esto será mucho más cómodo». Marisol sonrió, conmovida por su preocupación. Efectivamente, el viejo microondas funcionaba mal desde hacía meses, y ella lo había mencionado de pasada, sin pensar que él se acordaría. «Gracias, Roe», dijo, acercándose y abrazándolo. «Siempre sabes lo que hace falta». Él le devolvió el abrazo, pero de forma superficial, y se apartó casi de inmediato, volviendo a centrar su atención en el caldero. «Hay algunas novedades», comenzó a explicar, pero fue interrumpido por el timbre de su teléfono móvil. Marisol notó el cambio en su rostro cuando miró la pantalla. Era como si se le hubiera caído la máscara, revelando algo tenso, receloso. «Lo siento, tengo que cogerlo», dijo, saliendo ya de la cocina hacia el pasillo. Marisol volvió a cocinar, intentando no escuchar la conversación de su marido, pero su voz seguía llegando a la cocina, tranquila, apagada, con entonaciones que ella nunca había oído antes. «Esta noche no puedo. Sí, lo sé. Mañana, lo prometo». Cuando volvió a la cocina, su humor había cambiado notablemente. Estaba más distante, como si sus pensamientos estuvieran en algún lugar lejano. «¿Va todo bien?», preguntó Marisol removiendo el caldo. «Sí, solo negocios», respondió él dejando caer el teléfono en el bolsillo de la camisa. «Humberto quiere que vuelva mañana temprano. Ha habido un problema con el proveedor». «Pero mañana es domingo», le recordó Marisol sin ocultar su decepción. «Queríamos ir al mercado de Pueblo Viejo». Rogelio frunció el ceño como si acabara de recordar aquel plan. «Lo siento, Marí, pero esto es importante. Los negocios no esperan. Quizá la próxima vez». Marisol asintió en silencio, tragándose su decepción. El «quizás la próxima vez» se había convertido en una frase demasiado familiar en los últimos meses. Cada vez con más frecuencia, los planes se cancelaban debido a repentinas reuniones de negocios, problemas con los proveedores, la necesidad de quedarse en Santa Cruz. «Por supuesto», dijo finalmente, intentando parecer comprensiva. «Lo comprendo.
Es importante para los dos. La cena transcurrió en relativo silencio. Rogelio alabó el pozole, pero comió distraído, mirando a menudo su teléfono, que yacía junto a su plato. Marisol hablaba de la escuela, de un incidente divertido con los alumnos de la clase de historia, pero tenía la impresión de que su marido se limitaba a escuchar cortésmente, sin mostrar verdadero interés. Después de cenar, Rogelio dijo que estaba cansado y se retiró al dormitorio, dejando a Marisol sola para fregar los platos. A ella no le importaba. Con los años de matrimonio se había acostumbrado a que la mayor parte de las tareas domésticas recayeran sobre ella. Pero esta noche, por alguna razón, el vacío en el lugar donde deberían haber pasado el tiempo juntos, sus conversaciones, su intimidad, se sentía especialmente agudo. Cuando terminó de limpiar, Marisol se sentó a la mesa de la cocina y hojeó sin pensar las páginas de una vieja revista. El teléfono de Rogelio yacía allí, olvidado por él en sus prisas. Fue en ese momento cuando la pantalla cobró vida, mostrando la notificación de un nuevo mensaje. Marisol no tenía intención de leer la correspondencia de otra persona. Nunca había sido el tipo de mujer que revisaba los bolsillos de su marido o rebuscaba entre sus cosas. La confianza era la base de su relación, al menos eso había creído siempre. Pero aquella noche algo la sacudió, tal vez la tensión acumulada en los últimos meses, tal vez el extraño tono de Rogelio durante la llamada. Levantó el teléfono y pulsó la pantalla, abriendo el mensaje. Te echo de menos, ayer fue maravilloso. Espero verte mañana en nuestra casa. Y Marisol no supo cuánto tiempo permaneció sentada a la mesa, inmóvil, con la mirada fija en el espacio que tenía delante. Los pensamientos se arremolinaban en una interminable danza circular. ¿Qué hacer? Hacer como si no hubiera visto nada, recoger sus cosas y marcharse. Pero, ¿a dónde iría? Esta casa era su único hogar. La escuela, los niños, toda su vida estaba aquí, en San Jerónimo, y a pesar del dolor y la traición, seguía queriendo a Rogelio. 15 años no se borran en un instante, ni siquiera después de semejante traición. Al final, decidió guardar silencio, al menos de momento. Necesitaba tiempo para procesar la situación, para averiguar cómo se sentía realmente, qué quería hacer a continuación. Quizás era solo una debilidad momentánea por su parte, quizás no era tan grave como ella pensaba. Con estos pensamientos en mente, Marisol entró en silencio en el dormitorio. Rogelio ya estaba dormido, su respiración era profunda y uniforme. Se tumbó suavemente a su lado, con cuidado de no molestarle, y permaneció allí largo rato, mirando fijamente la oscuridad, sintiendo el enorme abismo que se abría entre ellos, incluso estando tan cerca. Por la mañana, Rogelio se fue temprano, como había prometido. Se despidió de Marisol con un beso en la mejilla, un gesto rápido, casi formal, y se marchó, dejando tras de sí el aroma de una colonia cara que ella no recordaba haberle comprado. El día se extendió ante ella vacío y sin rumbo. Intentó hacer las tareas domésticas, lavar, limpiar, cocinar, pero todas estas tareas no pudieron distraerla de los pensamientos sobre el mensaje, sobre el misterioso sobre el hecho de que su matrimonio podría haber sido solo una ilusión. A la hora de comer no pudo aguantar más y llamó a Silvia. ¿Estás en casa?, preguntó, intentando que su voz sonara normal. ¿Puedo ir? Una hora más tarde estaban sentadas en el pequeño salón de Silvia, con tazas de té caliente sobre la mesa. A Marisol, la casa de su amiga siempre le había parecido demasiado ordenada, casi estéril. Nada de cosas innecesarias, cada cosa en su sitio, como un museo. Reflejaba el carácter de Silvia, meticulosa, organizada, poco tolerante con el desorden en las cosas o en las relaciones. Así que, dijo Silvia tras unos minutos sin hablar de nada, tienes un aspecto horrible. ¿Qué te pasa? Marisol suspiró. Sabía que no podía ocultar sus sentimientos a su amiga, que la conocía demasiado bien. Creo que...
empezó, luchando por encontrar las palabras. Creo que Rogelio tiene a alguien. Silvia no parecía sorprendida, y eso era casi más doloroso que el propio descubrimiento. ¿Lo sabías?, preguntó Marisol, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. No, respondió Silvia rápidamente, tomando la mano de su amiga entre las suyas. No, claro que no, pero había señales, Marí. Deberías haberte dado cuenta. ¿Qué señales?, susurró Marisol, aunque en el fondo conocía la respuesta. Silvia habló en voz baja pero directa, enumerando las cosas que Marisol había notado inconscientemente, pero se negaba a admitir: los constantes viajes a Santa Cruz, la ropa y el perfume nuevos, el creciente distanciamiento emocional, las cancelaciones de última hora. Vi el mensaje, admitió por fin Marisol. Anoche, en su teléfono, de alguien que firmaba con I. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Silvia, apretándole más la mano. Marisol negó con la cabeza. Seguía sin saberlo. No puedo irme, Silvia. ¿A dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Toda mi vida está ligada a él. Puedes quedarte conmigo, se ofreció Silvia inmediatamente. Todo el tiempo que quieras. Y no tienes por qué irte. Él tiene que irse si tú quieres. Marisol sonrió débilmente, agradecida por el apoyo, pero sabiendo que no era tan sencillo. Ni siquiera estoy segura de querer que se vaya, admitió en voz baja. Pase lo que pase, sigo queriéndole. 15 años, Silvia. Llevamos 15 años juntos. Y en esos 15 años, replicó Silvia con un toque de amargura en la voz, ¿cuántas veces te ha antepuesto a ti? ¿Cuántas veces has sacrificado sus deseos por los tuyos? Dejaste los estudios de posgrado para estar aquí con él. Rechazaste el puesto de directora del Instituto de Santa Mónica porque él no quería mudarse. Y ahora que ha decidido que quiere un cambio, tienes que dejarlo todo y seguirle. Y encima, te engaña. Marisol bajó los ojos. Todo lo que decía Silvia era cierto, pero no aclaraba la situación. Los sentimientos desafiaban a la lógica y, a pesar de todos los argumentos racionales, su corazón seguía perteneciendo a Rogelio. No sé qué hacer, repitió. Ahora mismo. No puedo decidir nada. Necesito tiempo. Silvia asintió, ablandándose. Por supuesto, dijo. Pero decidas lo que decidas, recuerda que no estás sola. Siempre estaré a tu lado. Pasaron el resto del día juntas, hablando de varias cosas, intentando distraer a Marisol de sus pensamientos. Pero al anochecer, ella tuvo que volver a su casa, que ahora le parecía fría y ajena. Rogelio no regresó aquella noche. Envió un breve mensaje: Lingering, don't wait up. Marisol se tumbó en su cama vacía preguntándose dónde estaría ahora, con quién y por qué las cosas habían salido mal. Las semanas siguientes se convirtieron en un extraño juego de fingimiento. Marisol fingía no saber nada, Rogelio fingía que no pasaba nada. Cada vez venía menos a casa, cada vez se quedaba más en Santa Cruz. Sus explicaciones eran cada vez más vagas y Marisol preguntaba cada vez menos. Vio cómo el hombre al que una vez conoció mejor que a sí misma se alejaba de ella. Rogelio estaba cambiando no solo interiormente, sino también exteriormente. Ropa nueva, más cara, un corte de pelo a la moda. Incluso su forma de hablar era diferente, más refinada, con infusiones de palabras y frases en inglés que no había utilizado antes. Una noche, cuando Rogelio regresó inesperadamente a casa después de 3 días de ausencia, Marisol se aventuró a hablar. No sobre el mensaje, todavía no se atrevía a hablar abiertamente del asunto, sino sobre lo que les estaba ocurriendo a ellos, a su matrimonio. Roe, comenzó diciendo mientras cenaban en un tenso silencio, últimamente no nos vemos mucho. Él levantó los ojos de su plato, pero su mirada estaba en algún lugar lejano. Trabajo, dijo brevemente. Ya sabes cómo es. Sí, pero... Ella respiró hondo, reuniendo fuerzas. Nos estamos distanciando. Apenas me hablas de tu vida en Santa Cruz. Ya no sé qué te pasa.
Rogelio dejó el tenedor y se reclinó en la silla, mirándola con una expresión que ella no supo leer. «¿Qué quieres oír, Marí?», preguntó con un deje de irritación. «¿Que me paso el día ocupándome de aburridos asuntos de negocios? ¿Que estoy tan cansado que apenas puedo pensar al final del día? ¿Que tengo que relacionarme con gente el doble de culta y rica que yo y fingir constantemente que soy una de ellos?» Marisol guardó silencio, sorprendida por aquel repentino arrebato de emoción. Rogelio rara vez hablaba de sus sentimientos, especialmente de inseguridades o miedos. «Podrías simplemente hablar conmigo», dijo finalmente. «Cuéntame cómo te ha ido el día. Echo de menos nuestras conversaciones». Rogelio suspiró, y por un momento su máscara se deslizó, revelando fatiga y algo más. ¿Culpa? ¿Miedo? ¿Arrepentimiento? «Lo siento, Mari», dijo en voz más baja. «Tienes razón. Estaba demasiado absorto en mi trabajo. Quizá el próximo fin de semana podríamos salir juntos. ¿Almorzamos en Santa Cruz? Te enseñaré cómo van las cosas en la tienda». La esperanza parpadeó en el corazón de Marisol. Quizá no todo estaba perdido. Quizá si pasaban tiempo juntos, si ella veía su mundo, podrían volver a unirse. «Me gustaría», dijo, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Rogelio asintió, pero su sonrisa no tocó sus ojos, y Marisol sintió que la esperanza que acababa de surgir empezaba a desvanecerse. En el fondo, sabía que aquel ofrecimiento no era más que una forma de apaciguarla, de posponer la inevitable conversación, el inevitable enfrentamiento. Aún así, se aferró a esa paja, a la posibilidad de que las cosas aún pudieran funcionar. Llegó el fin de semana, pero el viaje prometido a Santa Cruz no se produjo. El viernes por la noche Rogelio llamó para disculparse. Había un problema con el proveedor. Humberto insistía en su presencia. No podía esperar. Marisol escuchó la explicación con cara de piedra, sin intentar ocultar su decepción. «Por supuesto», dijo fríamente. «Primero los negocios». Colgó el teléfono antes de que él pudiera contestar y, por primera vez en mucho tiempo, se echó a llorar, sentada sola en la silenciosa casa que una vez había estado llena de felicidad y esperanza. A la mañana siguiente, Marisol se despertó con una sensación de vacío en su interior. Todas las emociones, todas las lágrimas de la noche anterior habían dejado tras de sí un extraño entumecimiento, como si una parte de su alma simplemente hubiera desaparecido. Realizó mecánicamente los rituales habituales de los sábados: limpiar, lavar, cocinar. Pero todo parecía carecer de sentido. ¿Para quién cocinaba? ¿Para quién limpiaba la casa? De todos modos, Rogelio no volvería hasta el lunes o incluso más tarde. Por la noche sonó el timbre. Silvia estaba en el umbral con una botella de vino y una caja de bombones. «Pensé que no deberías estar sola esta noche», dijo al entrar en la casa. Una cita cancelada era motivo suficiente para ahogar las penas en vino y chocolate. Marisol sonrió débilmente, agradecida por la preocupación de su amiga. Se instalaron en el salón, abrieron el vino y encendieron una vieja comedia en la televisión. Pero ni siquiera la presencia de Silvia pudo disipar por completo la oscuridad que se cernía sobre Marisol. «Sé lo que estás pensando», dijo Silvia después de la segunda copa de vino. «Piensas que es culpa tuya, que no eres lo bastante buena, lo bastante interesante para él». Marisol no contestó, pero su silencio fue suficiente confirmación. «Eso no es cierto», continuó Silvia con firmeza. «Eres maravillosa, Marí. Inteligente, guapa, amable. Si Rogelio no puede verlo, el problema es él, no tú». «Entonces, ¿por qué?», preguntó Marisol en voz baja. «¿Por qué busca algo aparte? ¿Qué le falta conmigo?». Silvia negó con la cabeza. «Los hombres engañan no porque les falte algo en casa, sino porque les falta algo dentro. Es su problema, su vacío, que intentan llenar con nuevas relaciones, nuevas mujeres». Marisol reflexionó sobre las palabras de su amiga.
¿Se refería a Rogelio, a su vacío interior? ¿O se había equivocado en algo, había pasado algo por alto en su relación? No lo sé, Silvia, dijo, haciendo girar su copa de vino entre las manos. A veces siento que no conozco a este hombre. Ha cambiado tanto en los últimos meses, o quizás siempre ha sido así y yo no quería verlo. Silvia se inclinó hacia ella y la abrazó con fuerza. Pase lo que pase, recuerda que eres más fuerte de lo que crees. Y no estás sola. El mes de agosto en San Jerónimo era especialmente caluroso. El sol abrasaba sin piedad desde el amanecer, convirtiendo la pequeña ciudad en un horno ardiente. El aire temblaba sobre el pavimento y la gente se cuidaba de no salir, escondiéndose en las sombras de las casas y bajo los toldos de las tiendas. Marisol estaba preparando la cena cuando oyó el ruido de un coche que se acercaba. Se asomó a la ventana y vio el coche de Rogelio, que había llegado a casa antes de lo habitual, cosa poco frecuente últimamente. La puerta se cerró de golpe. Rogelio entró en la cocina con una sonrisa en la cara que ella no había visto en mucho tiempo. «¡Marí!», exclamó con una calidez inusual en los últimos meses. «¿Qué vamos a cenar? Huele delicioso». «Chili con carne», respondió ella, sorprendida por su buen humor. «Hoy llegas pronto». Marisol asintió en silencio, sintiendo la tensión crecer en su interior. Conocía a su marido lo suficiente como para saber cuándo intentaba ocultar algo. «En fin», continuó Rogelio tomando otro sorbo de cerveza, «Javier se casa este sábado, y yo estoy invitada a la boda». «Ah», dijo Marisol, aliviada, «solo una boda. Es estupendo. ¿Cuándo vamos?». Rogelio se atragantó con su cerveza y tosió. «Esa es la cuestión, Marí», dijo, evitando su mirada. «Soy el único invitado. Será una pequeña ceremonia. Solo amigos íntimos y familiares». Marisol dejó lentamente la cuchara con la que removía la salsa y se volvió hacia su marido. «¿Solo tú?». «Pero a las bodas suelen invitar a las parejas. Soy tu mujer, Rogelio». Rogelio se encogió de hombros con aire culpable. «Lo sé, pero Javier fue muy específico con la invitación. Dijo que el aforo era limitado y que tenían que reducir al mínimo la lista de invitados, solo los más allegados». Marisol lo miró fijamente, intentando averiguar si mentía. La mentira se había convertido en una parte tan familiar de su relación en los últimos meses que ella ya tenía problemas para distinguir la verdad de la ficción. «¿Dónde va a ser la boda?», preguntó cruzando los brazos sobre el pecho. «En Santa Cruz, claro», respondió Rogelio como si fuera evidente. «En el restaurante El Mirador, en la colina que domina la ciudad, ya sabes, el del tejado rojo». Marisol no lo sabía. Rara vez había estado en Santa Cruz, a pesar de todo lo que se decía de que pronto se trasladarían allí, pero asintió, fingiendo saber de qué hablaba. «¿Y cuándo te vas?», preguntó, volviendo a la cocina. «El sábado por la mañana. La ceremonia empieza a las 4 de la tarde, pero antes quiero pasarme por la tienda, a ver cómo están las cosas». Hizo una pausa y añadió, como a modo de consuelo: «Volveré el domingo. Es solo una noche». Marisol no respondió nada, concentrada en preparar la cena. En su interior crecía una extraña sensación, mezcla de desconfianza, rabia y determinación. Algo en todo aquel asunto de la boda de su amiga no cuadraba, sobre todo a la luz de todos los acontecimientos de los últimos meses. Rogelio no pareció darse cuenta de su reacción, o prefirió ignorar la tensión que había entre ellos. Terminó su cerveza y dejó la botella vacía sobre la mesa. «Voy a ducharme antes de cenar», dijo en tono despreocupado y salió de la cocina. Marisol se quedó sola, removiendo mecánicamente la salsa que ya empezaba a quemarse en el fondo de la olla. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza, uno más inquietante que el otro. ¿La boda de un amigo a la que solo estaba invitado uno de los cónyuges? ¿Aforo limitado en un restaurante? Todo parecían excusas mal inventadas. La cena transcurrió en un silencio incómodo.
Rogelio intentó iniciar una conversación sobre negocios, sobre lo bien que iban las cosas en la tienda, pero Marisol respondió con una sola palabra, sin mostrar interés. Sus pensamientos estaban muy lejos, ya estaba tomando una decisión que, sin saberlo, cambiaría toda su vida. El sábado llegó demasiado rápido. Marisol estaba tumbada en la cama, haciéndose la dormida, cuando Rogelio se levantó y empezó a hacer la maleta. Con los párpados entrecerrados, le vio sacar del armario su mejor traje, el azul oscuro que se había comprado hacía unos meses para unas reuniones de negocios en Santa Cruz. Rogelio había sido especialmente meticuloso hoy. Había elegido la corbata con cuidado, se había quedado largo rato frente al espejo arreglándose el pelo, incluso había sacado unos gemelos que no solía llevar. Cuando salió del dormitorio, Marisol abrió los ojos y se quedó mirando al techo. Algo en la forma en que Rogelio se había preparado la alertó aún más. No era solo la minuciosidad de un hombre de negocios. Le oyó pasearse por la cocina, abrir y cerrar la nevera, el tintineo de una taza contra un plato. 20 minutos más tarde, la puerta principal se cerró de golpe y pronto se oyó el ruido de un coche que se alejaba. Marisol saltó de la cama como si su cuerpo actuara al margen de su conciencia. La decisión que se había ido formando en su mente durante los 2 últimos días se hizo de repente cristalina. Tenía que descubrir la verdad. Tenía que ver con sus propios ojos lo que ocurría en la boda de esa Palmas. Se vistió rápidamente, eligiendo un sencillo vestido negro y zapatos cómodos. Se recogió el pelo en un sencillo moño y se maquilló lo mínimo. No necesitaba estar espectacular. Al contrario, quería pasar desapercibida. Al salir de casa, Marisol se dirigió a la estación de autobuses. Solo tenían un coche, y Rogelio se lo había llevado, así que la única forma de llegar a Santa Cruz era en autobús. La estación de autobuses de San Jerónimo era una pequeña plaza con un pabellón y algunos bancos. Cuando Marisol llegó, ya había unas cuantas personas esperando, la mayoría mujeres mayores con cestas que se dirigían al gran mercado de los sábados en Santa Cruz. Compró su billete al conductor y se sentó en la parte trasera del autobús, evitando miradas indiscretas. En un pueblo tan pequeño como San Jerónimo, todo el mundo se conoce, y la aparición de la maestra Velázquez en un autobús a Santa Cruz el sábado por la mañana sin duda suscitaría preguntas. El viaje a Santa Cruz duró poco más de 1 hora. El autobús ascendía lentamente por la serpentina de la montaña, haciendo frecuentes paradas en pequeños pueblos a lo largo del camino. Marisol estaba sentada junto a la ventanilla, mirando el paisaje que pasaba, pero sin verlo. Pensaba en lo que le esperaba en Santa Cruz. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si Rogelio iba realmente a la boda de un amigo? Entonces se sentiría tonta, persiguiendo a su propio marido por sospechas infundadas. Pero una voz interior, cada día más fuerte, le decía que tenía razón, que algo iba mal y que hoy por fin sabría la verdad. El autobús llegó a Santa Cruz hacia el mediodía. La ciudad era mucho más grande que San Jerónimo, con calles anchas, edificios altos, tiendas modernas y restaurantes. Marisol no había estado aquí a menudo y se sentía un poco perdida en el ajetreo de la vida urbana. Se detuvo en la plaza central intentando orientarse. Rogelio le había hablado de un restaurante llamado El Mirador, situado en una colina con vistas a la ciudad. Miró a su alrededor y vio una colina en el extremo oeste de la ciudad, desde la que se veían tejados de casas ricas y posiblemente restaurantes. Marisol decidió comprobar primero la tienda de Rogelio. Si realmente iba a entrar allí antes de la boda, podía ver su coche en el aparcamiento. La tienda Ayala's Auto Parts estaba situada en una de las calles del centro de la ciudad. Marisol se acercó con cautela, intentando pasar desapercibida. La tienda estaba abierta y, a través del escaparate, pudo ver a un joven vendedor hablando con un cliente. Pero el coche de Rogelio no aparecía por ninguna parte.
Siguió caminando por la calle y entró en una pequeña cafetería que tenía una buena vista de la entrada de la tienda. Pidió un café, se sentó junto a la ventana y esperó. Tal vez Rogelio volvería por aquí. El tiempo pasaba muy despacio. Marisol terminó su café, pidió otro y dio un mordisco a su bocadillo. El reloj de la pared del café marcaba las 2 de la tarde, y Rogelio aún no había aparecido por la tienda. Si la boda empezaba a las 4, tenía que dirigirse ya al restaurante El Mirador para llegar a tiempo y encontrar un buen punto de observación. Pagó y salió de la cafetería. Fuera, llamó a un taxi, un lujo inaceptable para su presupuesto, pero hoy no se trataba de ahorrar. «A El Mirador, por favor», le dijo al conductor, sentándose en el asiento trasero. El conductor, un hombre mayor con bigote canoso, asintió y puso el taxímetro en marcha. «¿Para la boda?», preguntó amistosamente, mirándola por el retrovisor. Marisol se puso tensa. «No, es que quiero comer allí», respondió, intentando sonar informal. «Es una cocina estupenda», asintió el conductor. «Pero puede que sea difícil entrar esta noche sin reserva. Hay un evento privado, la boda de un hombre de negocios. Todo el pueblo habla de ello». Marisol sintió un escalofrío. «¿Ah, sí?», preguntó intentando que no le temblara la voz. «¿Y quién se casa?». «No sé el nombre», se encogió de hombros el conductor. «Creo que es el dueño de una tienda de recambios de coches y una chica de familia rica. Dicen que su padre es uno de los hombres más poderosos de la ciudad». Marisol sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. El dueño de una tienda de repuestos de coches solo podía ser Rogelio. Sus peores sospechas se confirmaron, pero oírlo de un desconocido fue un golpe que no estaba preparada para encajar. «¿Se encuentra mal, señora?», le preguntó preocupado el conductor al notar su palidez. «No, estoy bien», mintió Marisol, inspirando profundamente para tranquilizarse. «Es que... calor». El taxi serpenteó por las estrechas calles, subiendo cada vez más alto por la colina. Finalmente, llegaron al restaurante El Mirador, un elegante edificio con tejado de tejas rojas y una gran terraza que ofrecía una vista espectacular de toda la ciudad. Delante del restaurante aparcaban muchos coches caros y entraba gente vestida de fiesta. Marisol pidió al conductor que parara un poco más lejos. «Esperaré aquí», dijo mientras pagaba el viaje. El conductor la miró con extrañeza, pero no dijo nada. Cogió el dinero y se marchó. Marisol se quedó sola en el arcén, a unas decenas de metros del restaurante. No sabía qué hacer. No podía entrar. Rogelio la descubriría enseguida. Pero necesitaba ver qué pasaba, comprobarlo por sí misma. Vio un pequeño olivar cerca del restaurante y se dirigió allí. Desde los olivos tenía una buena vista de la terraza del restaurante, donde parecía que iba a tener lugar la ceremonia. Ya había filas de sillas blancas, un arco decorado con flores y una pequeña orquesta tocando. Marisol se escondió detrás de un grueso tronco de olivo y observó. Los invitados seguían llegando. Hombres elegantes con traje, mujeres con vestidos elaborados, muchos con regalos en la mano. Examinó cada rostro, buscando a Rogelio, pero no aparecía por ninguna parte. Se acercaban las 4. Los invitados tomaron asiento en la terraza y la orquesta comenzó a tocar una melodía más solemne. Apareció un sacerdote con vestimentas tradicionales y se colocó bajo el arco, y fue entonces cuando ella lo vio. Rogelio salió del restaurante a la terraza. Se colocó bajo el arco, frente a los invitados. Marisol se quedó helada, incapaz de creer lo que veía. Era una boda y Rogelio estaba allí, pero no como invitado. Era el novio. La música cambió, sonó la marcha nupcial y todas las cabezas se volvieron hacia la salida del restaurante. Apareció una joven con un vestido blanco, cogida de la mano de un hombre mayor con un traje austero. Obviamente, su padre. La novia caminó lentamente hacia el arco donde la esperaba Rogelio. Su vestido brillaba al sol,
Su velo ondeaba con el ligero viento. Era hermosa, joven, feliz, todo lo que Marisol ya no era y quizá nunca sería para Rogelio. Cuando la novia llegó al arco, Rogelio le cogió la mano y le besó la mejilla. La ceremonia había comenzado. Marisol no podía moverse, no podía apartar la mirada de aquella escena que le estaba rompiendo el corazón en 1000 pedazos. Vio cómo hablaba el cura, cómo Rogelio y la novia intercambiaban votos, cómo se ponían los anillos. Y cuando Rogelio besó a su ahora esposa, Marisol despertó por fin de su aturdimiento. Se dio la vuelta y se alejó, despacio al principio, luego cada vez más deprisa, hasta que empezó a correr. Corrió colina abajo, sin distinguir el camino, sin ver nada delante de ella a causa de las lágrimas que le nublaban la vista. No sabía cuánto tiempo había corrido ni en qué dirección. Cuando por fin se detuvo, jadeante por el cansancio y la emoción, se encontró en una zona desconocida de la ciudad, en una calle tranquila con edificios de apartamentos. Marisol se sentó en un banco junto a un pequeño parque y por fin dejó correr las lágrimas. Lloró sin contenerse, sin importarle que los transeúntes la miraran. Toda su vida, todo en lo que había creído durante los últimos 15 años, había resultado ser una mentira. El hombre en quien más confiaba la había traicionado de la forma más brutal. No solo había cambiado, sino que había creado otra vida, otra familia, como si ella, Marisol, nunca hubiera existido. Cuando la primera oleada de desesperación remitió un poco, Marisol se dio cuenta de que tenía que decidir qué hacer a continuación. ¿Volver a San Jerónimo? ¿Qué le esperaba allí? Una casa vacía llena de recuerdos. Un colegio donde todos la mirarían con lástima cuando se supiera la verdad, y saldría a la luz. Los secretos no duran mucho en pueblos pequeños como este. Sacó el teléfono del bolso y sin pensárselo 2 veces, marcó el número de la única persona en la que podía confiar. ¿Silvia? Dijo cuando su amiga contestó. Necesito que me ayudes. Marisol estaba sentada en la pequeña cafetería de la estación, esperando el autobús para San Jerónimo. Después de hablar con Silvia, se sintió algo aliviada. Al menos tenía un plan. Volvería a casa, empaquetaría lo esencial y se mudaría con su amiga. Y luego, ya vería. El autobús se retrasaba y Marisol pidió otra taza de café. Aún le temblaban las manos y sentía un extraño entumecimiento en la cabeza, como si todo lo que estaba ocurriendo no le estuviera pasando a ella, sino a otra persona a la que observaba desde la barrera. Intentó ordenar sus pensamientos, comprender qué le había llevado a ese momento, dónde y cuándo se habían torcido las cosas. ¿Su matrimonio estaba condenado desde el principio o había ocurrido recientemente, cuando Rogelio abrió la tienda y entró en un mundo nuevo? ¿Habría podido cambiar las cosas si se hubiera dado cuenta antes de las señales, si hubiera sido una esposa más atenta y cariñosa? Pero hiciera lo que hiciera, se esforzara lo que se esforzara, el resultado habría sido probablemente el mismo. Rogelio había elegido otra vida, otra mujer, y nada podía cambiar ese hecho. Por fin llegó el autobús y Marisol subió a bordo, sintiéndose infinitamente cansada. Se sentó junto a la ventanilla y vio cómo Santa Cruz se perdía lentamente de vista a medida que el autobús descendía por la montaña. La ciudad que una vez había imaginado como un lugar de oportunidades, un lugar donde Rogelio y ella podrían empezar una nueva vida, ahora estaría asociada para siempre con la traición y el fin de todo lo que había conocido y amado. El viaje a San Jerónimo le pareció interminable. Cuando el autobús llegó por fin a su ciudad natal, ya había anochecido. Las calles estaban casi vacías. Solo unas pocas personas estaban sentadas en la plaza, disfrutando del frescor de la noche tras un día caluroso. Marisol caminó deprisa hacia su casa, esperando no encontrarse con ningún conocido. No tenía ganas de hablar, de contestar preguntas, de fingir que todo iba bien. La casa la recibió con silencio y oscuridad.
Encendió la luz del pasillo y se quedó quieta un momento, mirando a su alrededor. Esta casa había sido su fortaleza, su refugio durante tantos años. Ahora, de repente, era un espacio ajeno, hostil, lleno de fantasmas del pasado y esperanzas truncadas. Pero no había tiempo para sentimentalismos. Silvia la esperaba, y cuanto antes recogiera sus cosas y se marchara, mejor. Marisol recorrió metódicamente la casa, recogiendo lo esencial: ropa, documentos, algunos objetos personales que tenían un significado especial para ella. Lo metió todo en dos grandes maletas que Rogelio y ella habían comprado hacía años para un viaje al mar que nunca llegó a realizarse. Cuando terminó con sus cosas, Marisol escribió una breve nota y la dejó sobre la mesa de la cocina. No sabía cuándo volvería Rogelio, mañana, dentro de una semana o quizá nunca, pero quería que supiera que lo había visto todo, que lo sabía todo. Estuve en tu boda, te felicito, Marisol. Unas pocas palabras, pero lo contenían todo: su dolor, su rabia, su adiós. Pidió un taxi, otro lujo inaceptable en un solo día, pero no podía arrastrar dos pesadas maletas por la ciudad hasta la casa de Silvia. Los primeros rayos de sol se colaban por las persianas de la habitación de invitados de Silvia, donde Marisol había pasado una noche inquieta. Estaba tumbada mirando al techo, agotada por el insomnio y los pensamientos pesados. Ayer le había parecido una pesadilla, pero la realidad era mucho más brutal. Su marido se había casado con otra mujer, borrando de su vida 15 años de matrimonio. De la cocina llegaban sonidos apagados. Silvia estaba preparando el desayuno. El olor a café recién hecho llenó lentamente la casa, pero ni siquiera ese aroma familiar le trajo consuelo. Marisol se levantó de la cama y se vistió mecánicamente, eligiendo la primera ropa que encontró en la maleta que había deshecho a toda prisa: unos pantalones negros y una blusa gris. Cuando entró en la cocina, Silvia se apartó de los fogones y miró a su amiga con atención. «No has dormido nada», dijo, poniendo una taza de café humeante delante de Marisol. «Te he oído pasearte por la habitación toda la noche». Marisol asintió débilmente y rodeó la taza con las palmas de las manos, sintiendo cómo el calor se filtraba entre sus dedos helados. «No podía dormir», respondió en voz baja. No dejaba de pensar en lo que había ocurrido y en lo que ocurriría a continuación. Silvia se sentó enfrente, colocando un plato de huevos revueltos y tostadas delante de su amiga. «Tienes que comer», dijo con firmeza, «y luego pensaremos qué hacer. Quizá deberíamos ver a un abogado. Si ese cabrón cree que puede deshacerse de ti así como así». Marisol sacudió la cabeza y apartó el plato. La idea de comer le daba escalofríos. «¿Qué sentido tiene?», preguntó con amargura. «Ya se había casado con otra. Ya ha construido una nueva vida en la que yo no tengo cabida». «Pero la casa», empezó Silvia. «La casa era de mi abuela», la interrumpió Marisol. «Técnicamente está a mi nombre. Rogelio nunca la reclamó». Tomó un sorbo de café y sintió que el amargo líquido le quemaba la garganta. «Pero la tienda», continuó tras una pausa, y su voz cambió de repente. «La tienda es otra cosa. Invirtió en ella todos nuestros ahorros comunes, dinero que habíamos estado ahorrando durante años, para nuestra vejez, para los viajes con los que soñábamos». Su voz temblaba, pero sus ojos permanecían secos. Todas las lágrimas parecían haber sido derramadas ayer. «Me lo quitó todo», continuó, con una extraña determinación en la voz. «Mi pasado, mi presente, mi futuro, todo menos mi orgullo». Silvia miró a su amiga con atención, alarmada por el cambio en su expresión, habitualmente suave. «Marí, ¿en qué estás pensando?», preguntó con cautela. Marisol levantó la vista de su taza y Silvia vio algo nuevo en sus ojos, una dureza rayana en la rigidez que nunca antes había estado allí. «Pienso en la justicia», respondió Marisol en voz baja.
en que no puedes quitarle 15 años de vida a un hombre y salirte con la tuya. Silvia frunció el ceño. Marisol, comprendo tu dolor, pero sea lo que te traes entre manos. No te preocupes, la interrumpió Marisol, levantándose de la mesa. Solo necesito estar sola. Voy a dar un paseo. Silvia quiso objetar, pero algo en los ojos de su amiga la hizo guardar silencio. Marisol ya había tomado su decisión y Silvia sabía que ninguna palabra podría detenerla. Marisol salió de casa de Silvia y caminó despacio por las calles matutinas de San Jerónimo. El pueblo acababa de despertarse. Las amas de casa barrían las aceras delante de las casas, los comerciantes abrían sus tiendecitas, los niños se apresuraban a ir al colegio. La rutina habitual de los domingos, tan familiar y ahora tan extraña. Sentada en el autobús medio vacío, Marisol miraba por la ventanilla el paisaje de su tierra natal. Las montañas, los valles, los pueblecitos, todo formaba parte de su vida, de su historia con Rogelio. Ahora esa historia estaba llegando a su fin, y ella misma estaba escribiendo su última página. El autobús llegó a Santa Cruz hacia el mediodía. Marisol se bajó en la plaza central y lo primero que hizo fue dirigirse a la tienda de Rogelio. Necesitaba asegurarse de que la tienda estaba cerrada el domingo, que no habría nadie dentro cuando llevara a cabo su plan. Efectivamente, la tienda de Ayala's Auto Parts estaba cerrada. En la puerta colgaba el cartel de «Cerrado los domingos». A través de la ventana, Marisol pudo ver una habitación vacía llena de estanterías con mercancía. Toda la vida de Rogelio en los últimos meses se había centrado aquí, entre estas paredes. Todos sus sueños, sus ambiciones, su nueva identidad. Marisol se apartó del escaparate y siguió caminando por la calle. Necesitaba encontrar una gasolinera y comprar gasolina. La idea debería haberla aterrorizado, pero el extraño entumecimiento que se había apoderado de ella desde el descubrimiento de ayer seguía embotando todos sus sentidos. La gasolinera estaba en las afueras de la ciudad, y Marisol tuvo que caminar bastante para llegar a ella. El sol era abrasador, y, cuando llegó a su destino, tenía la blusa empapada de sudor y la garganta seca de sed. La gasolinera estaba tranquila, solo un par de coches y un empleado aburrido en una pequeña cabina. Marisol se acercó a él, intentando parecer lo más despreocupada posible. «Necesito un bidón de gasolina», dijo, sacando dinero del bolso. «Una de 5 litros». El dependiente, un chico joven de ojos cansados, ni siquiera la miró. «Allí venden bidones», hizo un gesto con la mano en dirección a la pequeña tienda de la gasolinera. «Pero están vacíos. La gasolina hay que llenarla aparte». Marisol asintió y se dirigió a la tienda. Dentro, cogió un bidón de plástico rojo y lo pagó en la caja registradora. Luego se dirigió al dependiente. «Llénelo, por favor», pidió, tendiéndole el bidón y el dinero. «¿Para qué necesita tanta gasolina?», preguntó el tipo, que ahora miraba con curiosidad a aquella mujer de mediana edad, sola un domingo por la tarde, comprando un bidón de gasolina. Marisol había preparado su respuesta de antemano. «Para el generador. Tuvimos un corte de luz en la finca y mi marido me mandó a comprar gasolina para el generador de emergencia». La mentira le resultó sorprendentemente fácil. El chico asintió, aceptando la explicación, y fue al surtidor a llenar el bidón. Cuando Marisol tuvo el bidón lleno de gasolina, pensó un momento en lo que estaba haciendo. El peso del bidón en la mano, el olor a gasolina que se impregnaba incluso a través de la tapa cerrada, hacían que su plan fuera real, tangible. Iba a prender fuego a la tienda de su marido. Ella, Marisol Velázquez, la maestra que siempre había respetado las normas, que siempre había sido un ejemplo para sus alumnos, iba a provocar un incendio. Pero la imagen de Rogelio bajo el arco nupcial con la novia, besándola, intercambiando anillos con ella, todo ello desató de nuevo una oleada de rabia que borró las últimas dudas.
Guardó el bote en la bolsa grande que había traído cuidadosamente y se dirigió al centro de la ciudad. Ahora tenía que encontrar un lugar donde pasar el resto del día esperando a que oscureciera. La tienda estaba en un barrio muy concurrido y era imposible llevar a cabo el plan a la luz del día. Marisol eligió un pequeño café con vistas a la plaza central y pidió el almuerzo, que apenas tocó. Luego un café, luego otro. Las horas pasaban con una lentitud angustiosa. Intentó leer el periódico que alguien se había dejado, hojeó el menú, miró a los clientes, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a lo que estaba a punto de hacer. Había otras opciones. Podría irse a casa, iniciar los trámites de divorcio, intentar seguir adelante con su vida, dejar a Rogelio en el pasado, tal vez. Pero la idea de que él quedara impune, de que fuera feliz con su nueva esposa mientras ella intentaba recoger los pedazos de su vida destrozada, era insoportable. Hacia el atardecer, la plaza empezó a vaciarse. Los comerciantes cerraban sus puestos, las familias con niños volvían a casa, incluso los turistas eran cada vez menos frecuentes. El crepúsculo descendía lentamente sobre la ciudad y cuando las agujas del reloj del café indicaron las 8 de la tarde, Marisol pagó y salió. El aire era más fresco y sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Pero no era miedo, sino expectación, una sensación extraña e inquietante que nunca antes había sentido. Marisol dio la vuelta a la manzana para acercarse a la tienda por la parte de atrás, donde había un pequeño callejón para descargar la mercancía. A esas horas, el callejón estaba vacío y sumido en la penumbra. La única farola de la esquina solo iluminaba el principio, dejando la parte trasera de la tienda en la sombra. Se detuvo en la entrada de servicio y miró a su alrededor. No había nadie. El momento perfecto. Marisol cogió el bidón y desenroscó el tapón. El olor a gasolina le llegó a la nariz y la mareó un poco. Empezó a escupir el líquido por la pared del edificio, intentando hacerlo lo más silenciosamente posible. Cuando el bidón quedó vacío, Marisol retrocedió unos pasos y sacó del bolsillo las cerillas que había comprado en la tienda de la gasolinera. Le temblaban las manos, pero su determinación no la abandonó en ningún momento. Encendió una cerilla y una pequeña luz brilló en la oscuridad. Un segundo más, y la cerilla voló hasta la pared empapada de gasolina. El fuego estalló al instante, devorando con avidez los paneles de madera del edificio y extendiéndose a una velocidad alarmante. Marisol retrocedió aún más, viendo cómo las llamas crecían, envolviendo la parte trasera de la tienda. Debería haberse marchado inmediatamente, escondida antes de que nadie se percatara del incendio, pero no podía apartar los ojos de las llamas que devoraban el símbolo de la traición de Rogelio. El fuego se extendía rápidamente, desbordándose por el tejado y entrando por las ventanas. Pronto, toda la tienda estaba envuelta en llamas y un humo negro salía de las ventanas rotas. A lo lejos, ya se oían las sirenas de los camiones de bomberos. Alguien se había dado cuenta del incendio y había pedido ayuda. Finalmente, Marisol se obligó a moverse. Se alejó lentamente del edificio en llamas, manteniéndose en la sombra, evitando las calles iluminadas. Todavía llevaba un bote vacío en la mochila, un estúpido error del que se dio cuenta demasiado tarde. Pero no era el momento de pensar en ello. Tenía que abandonar la escena del crimen lo antes posible. Caminó a paso ligero, sin mirar atrás, oyendo las sirenas cada vez más altas. Cuando llegó a un pequeño parque en las afueras del Distrito Central, Marisol se sentó en un banco y sacó el teléfono. Las manos aún le olían a gasolina y tenía un nudo en la garganta que no podía tragar. Le temblaban los dedos al marcar los números, pero su voz era sorprendentemente tranquila cuando hablaba. Rogelio contestó después de la tercera señal. ¿Sí? Su voz sonaba irritada, como si la llamada le hubiera interrumpido en medio de algo importante. «Rogelio, soy yo», dijo Marisol. Se hizo el silencio al otro lado del cable. Entonces, «¿Marisol?».
Su voz cambió. Se puso tensa. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? Sé lo de tu boda, dijo sin rodeos. Estuve allí ayer. Te vi casarte. Silencio otra vez. Luego una maldición en voz baja. Marisol, escucha. No, escucha tú, le interrumpió ella. Lo sé todo. ¿Cómo me mentiste? ¿Cómo creaste otra vida a mis espaldas? ¿Cómo traicionaste todos nuestros 15 años juntos? No es tan sencillo, comenzó Rogelio. Iba a decírtelo de verdad, pero no sabía cómo. Ya es tarde para explicaciones, volvió a interrumpirle Marisol. Te llamo para decirte que tu tienda está ardiendo. ¿Cómo? El desconcierto en su voz se transformó rápidamente en alarma. ¿Qué ha dicho? Tu tienda, repitió ella. La he incendiado. Ahora mismo está ardiendo. ¿Tú qué has hecho? La voz de Rogelio se quebró en un grito. ¿Estás loco? Tal vez, asintió Marisol con calma. Tú me llevaste a esto, Rogelio. Me lo has quitado todo. Yo solo te devolvía un favor. Tú, Rogelio jadeó de rabia. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Esto es un delito. Te denunciaré a la policía. Denúncialo, dijo Marisol, sintiéndose extrañamente aliviada por haberlo dicho todo por fin. Eso sí, no olvides explicar por qué tu legítima esposa quemó la tienda mientras tú celebrabas tu luna de miel con otra mujer. Rogelio soltó un torrente de maldiciones y amenazas. Gritó al teléfono, prometiendo destruirla, meterla en la cárcel, asegurarse de que nunca volviera a trabajar como maestra. Marisol escuchó su perorata con indiferente calma. Cada palabra que decía, cada maldición, solo confirmaba que ella tenía razón. Este hombre, este extraño y malvado hombre, no era el Rogelio con el que se había casado 15 años atrás. Tal vez aquel Rogelio nunca había existido. Adiós, Rogelio, dijo al fin, interrumpiéndole a medias. Espero que no volvamos a vernos. Terminó la llamada y apagó el teléfono, sintiendo que se quitaba un peso de encima. Pasara lo que pasara, ya no sería una víctima. Había recuperado el control, aunque fuera a costa de un crimen. Marisol se levantó del banco y se dirigió a la estación de autobuses. El último autobús a San Jerónimo salía dentro de media hora y tenía que cogerlo. Por el camino se detuvo en una papelera de un callejón desierto y tiró el bidón y las cerillas. Luego sacó una botella de agua del bolso y se echó un poco en las manos para quitarse el olor a gasolina. No sirvió de mucho, pero al menos dio la ilusión de limpieza. La estación de autobuses estaba casi vacía, solo unas pocas personas esperaban los últimos vuelos. Marisol compró un billete y se sentó en el rincón más alejado de la sala de espera, intentando no llamar la atención. Sus pensamientos eran sorprendentemente claros. Sabía que había cometido un delito, que las consecuencias podían ser graves, pero, de un modo extraño, eso no la asustaba. Era como si la mujer que se asustaba de esas cosas fuera cosa del pasado, junto con sus sueños de un matrimonio feliz y un futuro juntos. El autobús llegó puntual, y Marisol ocupó un asiento de ventanilla en el fondo de la cabina. Cuando el autobús se alejó de la estación, pudo ver el resplandor de un incendio en la parte de la ciudad donde se encontraba la tienda de Rogelio. Tal vez los bomberos pudieran salvar el edificio, tal vez no. En cualquier caso, el daño ya estaba hecho, y no solo material. El trayecto hasta San Jerónimo transcurrió medio despierto. Marisol miraba por la ventanilla el paisaje nocturno, pero no podía verlo. Ante sus ojos se erguían imágenes. Rogelio el día de la inauguración de la tienda, con una sonrisa llena de esperanza y ambición. Itzel con su vestido blanco caminando hacia él bajo el arco nupcial. Y, por último, el fuego devorando el símbolo de su traición. El autobús llegó a San Jerónimo en plena noche. Las calles estaban vacías y oscuras, solo unas escasas farolas iluminaban el camino. Marisol caminó lentamente hacia la casa de Silvia, sintiendo el cansancio físico y emocional que por fin la había alcanzado después de un día lleno de acción y decisiones.
Las luces de las ventanas de la casa de Silvia seguían encendidas. Su amiga la estaba esperando a pesar de lo tarde que era. Cuando Marisol llamó a la puerta, Silvia abrió al instante, como si hubiera estado en la puerta todo el tiempo. «¡Marí!», exclamó, tirando de su amiga hacia el interior de la casa. «¿Dónde te habías metido? Te he estado llamando todo el día. Casi me vuelvo loca de preocupación». Marisol se dejó sentar en el sofá del salón y aceptó una taza de té caliente, que Silvia le puso inmediatamente delante. Se sintió extrañamente ajena, como si estuviera observando desde la barrera. «Estuve en Santa Cruz», dijo por fin, mirándose las manos que aún olían ligeramente a gasolina, a pesar de sus esfuerzos por lavárselas. Silvia se sentó a su lado y miró fijamente el rostro de su amiga. «¿Qué hacías ahí?», preguntó en voz baja, adivinando que la respuesta no le gustaría. Marisol levantó la vista y miró a Silvia. «Quemé la tienda de Rogelio», dijo simplemente. Silvia palideció. «¿Qué?», susurró, sin dar crédito a lo que oía. «Incendié su tienda», repitió Marisol con la misma voz tranquila. «Compré gasolina en la gasolinera, esperé a que oscureciera y prendí fuego a la parte trasera del edificio». Silvia la miró con horror e incredulidad. «Marí, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Esto es un incendio provocado, es un delito, podrían arrestarte». «Lo sé», asintió Marisol. «Llamé a Rogelio y le dije que lo había hecho yo. ¿Se lo confesaste?». Silvia se agarró la cabeza. «Dios mío, Marí, ¿en qué estabas pensando?». «Pensaba en la justicia», contestó Marisol. «En que no podía eludir las consecuencias de sus actos. Me arruinó la vida, Silvia, y yo arruiné lo que era importante para él». Silvia se levantó y empezó a pasearse nerviosa por la habitación. «Te denunciará a la policía. Vendrán a por ti. Marí, esto es serio. Te enfrentas a la cárcel». Marisol asintió, aceptando esa posibilidad. De un modo extraño, la idea de ir a la cárcel no la asustaba tanto como debería. Después de traicionar a Rogelio, después de perder todo lo que le importaba, la prisión física le parecía casi insignificante. Nada de eso importaba ya. La venganza se había consumado y eso era lo que importaba.